Forma de poder descansar si no aprendemos la forma correcta para descansar. Entonces el mensaje que tengo para nosotros hoy, para ustedes, tiene como título así: Dios te dará un descanso. Y cuando hablamos de descanso, ¿de qué podemos descansar? ¿De qué se puede descansar? ¿Qué es lo que necesita descansar en nosotros? Nuestra alma necesita descansar, nuestra mente necesita descansar y nuestro cuerpo necesita descansar. Ahora, lo que más fácil es poder descansar es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo descansa, usted sabe que tomándose unos días, bueno, según como cada uno puede y tiene la oportunidad. Si tiene oportunidad económica, se va de vacaciones, toma unos días de spa, puede relajarse en una buena cama king size, o capaz que no tiene king size, pero cualquier cosa sea, puede la forma de descansar, se alquila un masajista, se hace masajes y el cuerpo se relaja, los músculos se relajan. Y esto es muy importante para que el cuerpo descansa, pero si el cuerpo le damos todas las, al cuerpo le damos todo lo necesario, así como por ejemplo hemos tratado algunos de nosotros de descansar, hemos ido de vacaciones o hemos quedado en casa, hemos tratado de hacer menos posible para que nuestro cuerpo no trabaje tanto y recibe un descanso, un reposo. Nos hemos dado cuenta que si la mente y si el alma no descansen y no han sido descansadas o no han reposado, el cuerpo también no descansa. Yo puedo estar acostado en la mejor cama king size, 2 metros por 2 metros, puedo tener dos, entre comillas, no quiero decir ni esclavos ni nadie, quiero decir dos personas por ahí al lado nuestro, con dos palmeras haciéndonos así. Bueno, ya esto no está, digamos, con aire acondicionado arriba que me da frescura. Estoy tirado en la cama sin hacer nada, pero mi mente trabajando y mi alma angustiándose. Mi cuerpo la mañana cuando se levanta, porque he tenido unos sueños horribles por causa de la angustia que provoca algo en mi alma, en mi mente, la mañana cuando me levanto parece que un tren me pasó por encima. Entonces yo digo, ¿cuántas horas dormiste? Yo digo, dormí 10 horas, cuando sabemos que un cuerpo humano necesita 8 horas para descansar, pero 10 horas no te alcanzó, porque tu cuerpo no pudo descansar por causa de tu alma que estaba angustiada y por causa de tu mente que no para de pensar. Entonces, lo que necesita descansar es la mente, el cuerpo, el alma. El cuerpo descansa en muchas maneras, pero vamos a ver el alma y la mente, qué es lo que existe, qué es lo que pasa. Hay muchas personas que tratan de descansar, tratan de hacer descansar su mente con fármacos y medicamentos, pero quiero decir aquí que no hay fármaco y no existe medicamento que puede hacer descansar la mente humana. El fármaco y el medicamento que muchos de algunos que por alguna razón están utilizando, que puede ser que el médico te lo ha prescrito o simplemente tú te medicas, como muchos de que conozco que ya son casi médicos por tanto fármaco que toman, que conocen alfa, beta y todo lo que existe en los fármacos. Entonces cuando tienen alguna cosa que le está pasando, ya saben que tienen que tomar cixocilina o blictotitilina, porque todos los nombres terminan a lina. Entonces ya sabemos lo que tenemos que tomar, pero la mente no puede descansar de fármacos, sino que la mente se obtura con los fármacos. La mente, cuando recibe fármacos, nosotros deventamos como un zombie muchas veces. Más fármacos tomamos y lo único que nos
provocan estos fármacos es dormir, dormir y dormir. Porque no podemos dormir porque nuestra mente trabaja mucho. Entonces cuando queremos dormir tomamos un somnífero o un relajante y este fármaco relaja nuestro cuerpo hasta que nuestro cuerpo diventa como una goma. Quedamos con los ojos abiertos como un zombie y nos vamos a tirar en la cama y dormimos 10, 15, 20 horas. Y cuando nos levantamos nos damos cuenta de una sola cosa: que el problema, la angustia que estaba manteniendo nuestra mente trabajando no se ha ido, sigue estando. Entonces el problema es que cuando nos levantamos nos encontramos con el mismo problema. Entonces los medicamentos no pueden ayudarte a que tu mente descansa. Nuestras mentes en muchas ocasiones están cansadas por pensar cómo salir adelante. Yo quiero que si ustedes llegan a prestarme atención, sé que tenemos muchos niños y no vamos a poder, pero no importa los niños, préstenme un poco de atención, porque lo que estoy diciendo es algo puntual. Muchas veces, por causa de pensar a cómo resolver una situación, muchas veces por pensar al futuro y por la angustia de quizá no poder alcanzar lo que queremos alcanzar, nuestra mente se satura, nuestra mente diventa muy ya cansada de pensar y nos provoca un mal humor, nos provoca mal contestación y también muchas veces nos quita la gana de seguir adelante. Pero hay veces cuando Dios nos está demandando a que hacemos algo por su palabra, Dios nos está diciendo de que quitemos el hábito de fariseo y de publicano. Muchas veces tenemos peso por lo que se nos pide por la palabra, o tenemos peso, entre comillas, religioso, que se nos pide de la iglesia que hagamos para el Señor. Entonces nos encontramos saturados porque no llegamos a hacer lo que se nos pide hacer. ¿Por qué? Lamentablemente porque todo lo que estamos haciendo, tratamos de hacer, lo estamos tratando de hacer con nuestros esfuerzos humanos y no permitimos al Espíritu Santo a que nos lleva a trabajar para Dios. Y cuando nosotros estamos trabajando para Dios, pero sin Dios, se encuentra un cansancio. Y el cansancio, cuando tú no estás con el Dios y haces las cosas para Dios, lo llevas con tus propias fuerzas. Entonces tu mente se satura, tu alma se cansa y se angustia, y también tu cuerpo se afloja. Entonces, así como dice Job, que nuestros pensamientos nos guían para hacer y para hablar lo que pensamos. Job 20:2 dice: por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. Fíjate que lo que tú piensas en tu mente es lo que te hace contestar a lo que estás hablando y te mueve para hacer lo que tenés que hacer. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de los consejeros tus pensamientos se afirman. También nuestros pensamientos son frustrados porque no tenemos una guía clara y no sabemos a dónde ir y a dónde no ir. Muchas veces porque no tenemos una guía clara de parte de Dios, nuestra mente se cansa. Entonces, también con nuestra mente, también nuestra alma se cansa. Nuestras almas se llenan de enfrentamientos y desgracias con lo cual luchamos todos los días. Y muchas veces vemos la injusticia y la corrupción en torno a nosotros. Entonces lo que pasa en el país, lo que pasa en tu empresa, lo que pasa en tu familia, lo que pasa en ti mismo,
todo lo que estás viendo en torno con tu trabajo llena tu alma de angustia, porque si tú eres una persona buena, si tú eres una persona justa, si tú eres un buen cristiano, muchas veces cuando tú ves en tu lugar de trabajo, en tu familia o en tu casa o en tu escuela, cuando tú ves algo que está pasando injusto, en ti se provoca algo que tu alma de verdad agoniza, sufre y te da fastidio, y esto también cansa tu alma. Entonces yo estoy aquí para hablarles a ustedes a que Dios nos puede dar un descanso. Dios te dará el descanso de lo que tú necesitas. Si nosotros tenemos que aprender primeramente cómo Dios nos dará este descanso, y tenemos que ser preparados para tomarlo. Primeramente queremos ver cómo puede descansar nuestra alma, en nuestra mente, perdón. La palabra sobre la cual se basa mi sermón es el Salmo 23, exactamente el versículo 2. Y vamos a leer todo el Salmo porque es corto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios bendiga su palabra. Aquí tenemos una declaración de fe de parte de David, que escribió este salmo. Dice: Jehová es mi pastor. Aquí podemos ver que David lo está diciendo con una absoluta certeza. Y la segunda frase que dice es una frase inspirada y llena de fe. Dice: nada me faltará. La frase nada me faltará es por causa de la fe que David tiene y de la certeza que David tiene que si Jehová, Dios, es su pastor, entonces nada le faltará. Y porque Jehová es su pastor, entonces dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Entonces hay tantos beneficios, hay tantas cosas que Dios ha prometido hacer por él, que se somete a Dios y le permite a Dios pastorearlo. ¿Cómo puede descansar? ¿Cómo puede descansar tu mente? Primeramente, tu mente puede descansar en las promesas de Dios. Lo que yo hoy estoy tratando de decirles no es teórico, es práctico. Hay muchas personas que son creyentes de muchísimos años, pero no llegan a descansar en las promesas de Dios. Alguno ha dicho que en la Biblia hay casi 9,000 promesas, y creo que algunos han escrito libros, no me acuerdo quién es, que escribió un libro especialmente metiendo todas las promesas que están en la palabra de Dios. Podemos decir algo, que si hay 9,000 promesas en la palabra de Dios, en estos 66 libros, creo que la mayor parte de la Biblia está hecha de promesas. Las promesas de Dios han sido dadas por Dios para que tú la creas, para que tú le creas, no para el otro, para ti, para que tú le creas y te apropias de estos. ¿Por qué? Porque han sido dados para ti.
las promesas son lo que Dios realmente es y lo que Dios realmente puede dar. La palabra de Dios está llena de las promesas de Dios. Y si tú le tomas y le creas, pueden ser para ti la base y el fundamento para tu vivir. Ahora, si tú vives creyéndole a las palabras de Dios, tú vives creyéndole a las promesas de Dios, cada cosa que tú crees te hará descansar. La palabra de Dios dice en Filipenses 4, 7 y 8, escuche esta palabra. Y la paz de Dios, esto es una promesa, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, significa que la paz que Dios da, una mente humana no entiende. Se entiende por el Espíritu, porque es tan grande que nuestra mente no alcanza de entenderla. Pues nuestra mente se rompe en la tentativa de entender lo que Dios piensa para ti. Entonces dice la Biblia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tus pensamientos, tu corazón, tu paz están escondidas en Cristo Jesús. Por lo demás, dice hermanos, o sea, por causa de lo que estoy leyendo el primer versículo, por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno y de buen hombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Ahora aquí apóstol Pablo nos está dando una promesa y dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos custodiará a nosotros, nos hará descansar, nos guardará, nos cuidará y nos protegerá. Es lo que nosotros anhelamos hoy, es lo que nosotros necesitamos hoy. Pero ¿cómo llego a obtener lo que apóstol Pablo me está diciendo? Pablo me está diciendo, si tú quieres que la paz de Dios gobierna tus pensamientos, tú tienes que pensar en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en lo amable, en lo humilde. Significa que no es solamente una cuestión de Dios que cuide tus pensamientos, sino que yo también tengo que saber a dónde dirigir mis pensamientos. Si yo voy en la calle, hablamos de pensamientos. Imaginamos que yo soy una persona que miro pornografía y quiero vivir una vida para Dios. Entonces camino en la calle y sé que en mi mente es el campo de batalla. Mi mente es donde Satanás viene y siembra su semilla y quiere que yo piense lo que él siembra en mí. Porque hemos leído antes en Job que lo que el hombre piensa, esto habla y esto hace. Entonces cuando yo veo una mujer, si yo la miro a la mujer constantemente, mi mente empezará a trabajar y producirá lo que Satanás quiere. Pero si yo ordeno a mi mente a que no piensa, a que no mira, y si yo pienso en otras cosas y no en estas, y esto no viene mecánicamente, esto es algo que yo tengo que imponerme a propósito. ¿Por qué? Porque yo sé que mi mente puede vagar y soy yo que tengo que agarrar mi mente y mantenerla en el lugar donde yo quiero que esté para que no se desvaga en el lugar donde Satanás quiere llevarla. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, aquí dice, en esto pensad, significa que si yo quiero simplemente
mi mente descansa, yo tengo que aprender a dirigir mi mente a que piensa lo que yo quiero que ella piensa. Entonces, cuando yo hablo esto, estoy hablando que tú eres el único que tiene poder sobre tu mente. A veces nosotros somos demasiado espirituales diciendo, oh, gloria a Dios, oh, sí, Señor, el Señor me dirige por su Espíritu. Todo lo que yo haga es porque el Señor me dirige. Pero no es así, hermanos míos. La Biblia dice claramente en 1 Corintios capítulo 12 que los espíritus de los profetas son sometidos al profeta. ¿Qué significa? Que yo puedo decidir cuándo hablar y cuándo no hablar, qué pensar y qué no pensar. Y esto significa que yo mismo tengo que guiar mis pensamientos y yo tengo que provocar a que mis pensamientos piensan de Dios si quiero que mi mente está con Dios. Si yo dejo mi mente al aire libre y no la lleno con cosas de Dios, Satanás verá y llenará mi mente con su basura. Y mi mente, con lo que Satanás le pone adentro, jamás descansará. ¿Por qué? Porque la semilla de Satanás en nuestra mente es trabajo constante. La semilla de Dios es de verdad descansar en Él. Entonces, así es como mi mente descansa, llenándola, como dice Pablo, de himnos, de cánticos, de oración, de orar en lenguas, que es una cosa muy importante. En la mente tú puedes orar, como dice Pablo, yo oro en lenguas en mi mente. Tú puedes orar en tu mente con lenguas que Dios te da, aún mientras tú estás durmiendo. Lo estoy diciendo por mi propia experiencia. Y cuando tú te levantarás, tu mente aún ha trabajado, pero ha trabajado para Dios, y es muy diferente de lo que tu mente trabaja cuando tú piensas basura por el diablo. ¿Cuántos me pueden entender? Amén. ¿Cómo puede descansar nuestra alma? Aquí vamos a encontrar algo muy importante. Y si nosotros tomamos este concepto, creo que será para nosotros algo muy importante y bueno para nuestro crecimiento espiritual. Nuestras almas han sido programadas para descansar, no mañana. Han sido programadas para descansar aquí y ahora. Porque es Dios que les hace descansar. Es una cuestión de entregarse a Dios por completo. Fíjate lo que dice David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando yo leo esto, puedo ver y sentir por el Espíritu esa entrega total a este varón de Dios. Cuando escribe este salmo, fíjense bien, este hombre es un pastor de ovejas. Usted sabe que el pastor de ovejas siempre se elegía la persona más, no chica, ¿cómo se llama? En una familia donde había muchos hermanos, quien hacía de pastor era el hermanito más chiquito. Ahí pueden entender por qué David estaba pastoreando y los hermanos, los demás, no estaban pastoreando. Porque los hermanos, cuando se hacen más grandes, van ya ayudando al padre en otras cosas. El trabajo más sencillo es el pastorear ovejas. Pero este hombre, David, escribe este salmo cuando era rey, no cuando era pastor.
pero él hizo pastor y sabe lo que hace un pastor. Él sabe el trabajo de un pastor y conoce también la necesidad de una oveja. Entonces este hombre que era pastor sabe lo que una oveja necesita, y hoy él, escribiendo el Salmo, es una oveja hablando del sumo pastor. Entonces cuando este hombre habla, nosotros podemos entender que este hombre puede ver a Dios como un pastor porque se ha entregado a Dios por completo. Y esto es lo que quiero decirlo con mucha importancia. Jamás tu alma puede encontrar descanso hasta que tú no te entregas a Dios por completo. Una entrega a Dios por completo no es solamente recibirlo como tu personal Salvador y Señor. Una entrega a Dios por completo significa a entregarle tu alma, a entregarle tu espíritu, a entregarle tu cuerpo y a entregarle tu mente. A amarlo con todo el corazón y estar dispuesto de obedecerlo a todo lo que Dios pide. Esto significa entregarte a Dios con todo el corazón. Por esta razón, algunas de las personas que han recibido a Jesucristo en su corazón todavía no se han entregado al Señor con todo el corazón. Primeramente, tienes que dejar que Dios te pastorea. Escúchame. Para que tu alma pueda descansar, tú tienes que dejar que Dios te pastorea. Ahora quiero preguntarle a alguien. Hay mucha gente que no se puede. Hay muchas personas que no pueden ser pastoreadas por Dios porque ni siquiera se dejan pastorear por sus propios pastores. Entonces la Biblia dice: ¿cómo tú puedes amar a Dios y no amas a tu hermano? ¿Cómo tú puedes hacer algo para alguien que no ves y no lo haces para que alguien que tú ves? Con dos palabras, tú no puedes someterte a Dios si tú no te sometes a tu pastor que ves. Tú no puedes servir a Dios si tú no servir al pastor que tú ves. Tú no puedes entender lo que significa ser pastoreado por Dios cuando tú jamás te dejas ser pastoreado por tu pastor. Hay mucha gente que lo sabe todo, tienen más fe que el pastor, tienen más palabra que el pastor, tienen más profecía que el pastor, y no se permiten pastorear por el pastor. No lo estoy hablando de la iglesia de nosotros, estoy hablando en general, para que usted entienda que muchas personas no se dejan pastorear por su propio pastor y no saben lo que significa ser pastoreado. A veces tienen un problema y no lo dicen a nadie. Tienen un dolor, tienen una persona enferma en su casa y no lo dicen a nadie. Nos llaman al pastor o al hermano: pastor, me pasó tal y tal cosa, o por ahí no quiere ir a la iglesia, y nos llama por teléfono diciendo, porque es una responsabilidad que nosotros tenemos, diciendo: pastor, hoy no voy a poder venir a la iglesia porque es un compromiso que tomamos. Pero como nosotros no somos acostumbrados que nadie nos pastorea, así que nosotros hacemos lo que nos canta la gana. Llamamos cuando queremos, avisamos cuando queremos. Esto significa que tú realmente estás mostrando que tú no sabes qué significa ser pastoreado, porque jamás alguien te pastoreó y jamás tú permitiste que alguien te pastorea. Si tú no permites que una persona humana te pastorea, es porque tú crees que eres más que la persona. Eres orgulloso o arrogante y muchas cosas por el estilo. Ahora, cuando tú no permites que una persona te pastoree aquí en la tierra, no te quieres someter a una persona aquí en la tierra, ¿en qué forma te someterás a Dios? ¿En qué forma tú puedes honrar y bendecir y someterte a un Dios que tú no ves, cuando ni siquiera te sometes al ángel que Dios ha puesto aquí? ¿Me están entendiendo? Muchas personas quieren la autoridad cuando no se someten a la autoridad que está aquí. Esto no es posible. Tú
tienes que dejar que el Señor te pastoree. Tienes que ser humilde y aceptar lo que Dios dice. Segundo, tienes que tener la convicción que el Señor es tu pastor. David tuvo la convicción que Dios era su pastor, creía en Él. Y esta convicción fuerte viene cuando tú realmente entregas tu vida al Señor Jesucristo. Y todo esto viene mecánico, todo esto viene natural, todo esto viene espontáneo de ti. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, es como tú tienes dos valijas grandotas y es todo lo que tú tienes. Tú no tienes otra cosa. Todo lo que tú tienes, toda tu posesión que tú tienes son estas dos valijas. Y yo te pido, ¿cuál es tu vida? Mi vida es en estas dos valijas. Toma, que le doy. Esto significa te entrego todo lo que tengo. Y cuando yo te doy lo que tengo, tú empiezas a tener todo lo que yo tengo. Esto significa entregarse. Y cuando yo te doy todo lo que tengo, yo estoy convencido que tú me vas a ayudar a mí, que tienes todo lo que yo tengo. Entonces David se había entregado por completo a Dios, y su convicción que Dios era su pastor y que iba a irle bien era porque Dios le había mostrado su fidelidad, Dios le había mostrado su bondad. Por esta razón Jesús dice en Mateos capítulo 11 versículo 28 hasta 30, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate bien, una persona mansa, que dice Jesús, es quien encuentra refugio en el Señor, entrega su camino enteramente a Él, dejándolo todo en las manos de aquel que ama y que le cuida. Jesucristo era manso, y todos los que le venían a Él iban a recibir de lo que Él es. Y Él es paz, Él es manso, Él es humilde. Entonces cuando tú vas a Jesucristo, simplemente su propia persona en ti te hará descansar. Por esta razón, nosotros tenemos que aprender a descansar a Dios cuando nos entregamos a Él, porque de ahí es donde viene la paz. Entonces, si yo voy a Dios y me entrego a Él y Él diviene mi pastor, yo tengo que saber que si Dios me va a pastorear a mí, tengo que saber lo que significa un pastor, lo que significa ser pastoreado, lo que significa cuando una persona está bajo un pastor. ¿Quién es Dios? Entonces, ¿cuál es el trabajo de un pastor? Yo quiero leerle algunas cosas que nos van a sorprender. El pastor de ovejas posee la habilidad para separar las ovejas. Cuando se hace necesario separar varios rebaños de ovejas, un pastor tras otro se para y grita unos sonidos diferentes que son propios de ellos. Y las ovejas, en el momento que el pastor hace este sonido, las ovejas normalmente tienen la cabeza abajo. Yo quiero hablar esto porque es algo tremendamente importante de entender cómo somos nosotros y cómo es Dios. Y cuando tú entiendes quién eres tú y cuando tú entiendes que eres Dios, es fácil someterse a Él y decirle: Señor, toma el mando. Y Dios dice: ok, vení, yo te voy a pastorear y yo te voy a llevar a donde hay un agua que no es estancada. Yo te voy a llevar donde hay agua cristalina. Yo te voy a llevar a un pasto donde es bueno. Yo te voy a guiar por la senda de justicia, no por la que te parece a ti bien. Cuando tú aprendes que eres una oveja, cuando tú aprendes cómo tienes que someterte, cuando tú aprendes quién es Dios, el pastor, cuando tú tienes confianza en Él, inmediatamente tu corazón entra en un estado de paz, sabiendo que Dios te guiará allá donde es su voluntad, no donde te parece bien. Es increíble. Escucha esto, que cuando el pastor hace un sonido, las ovejas generalmente están con la cabeza abajo.
Esto habla de la humildad de una oveja. Esto habla cómo nosotros tenemos que estar viviendo todos los días delante de Dios. Las ovejas están con la cabeza abajo y algunas están comiendo. Entonces, cuando escuchen el sonido, las ovejas levantan sus cabezas y después de una revoltura general, cada oveja sigue su pastor porque conoce su chiflado. Las ovejas enteramente familiarizadas con el tono de voz de su pastor. Algunos extraños han usado la misma llamada, el mismo chiflado, porque cada oveja se puede llamar blanquita, negrita, flaquita, polenta, le dan cualquier nombre. Entonces, algunos extraños han tratado de vocalizar el mismo sonido, han tratado de llamar, pero ella conoce la voz de su pastor y jamás va atrás de un extraño. ¿Por qué? Solamente por su voz. ¿Por qué? Porque confía en su pastor. Lo que le estoy hablando aquí no lo saqué de la Biblia, aunque es de la misma Biblia. Esto es el trabajo de un pastor de ovejas que literalmente está en el campo, pastorea animales, ovejas. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Es tremendamente lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que tú no eres un lobo. Yo sé que a vos te gustaría ser Iron Man y Thor y Avengers y León y Drácula, pero tú no lo eres. Tú eres una oveja. Algunos son oveja negra porque tomaron un poco más de color, otros son ovejas blanquitas porque no tuvieron tiempo de ir de vacaciones, pero sos una oveja. Y tienes que aprender de someterte a tu pastor, aquí y allá, porque Él anhela pastorearte. Juan 10:3 dice: al verdadero, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y les saca afuera. Dios ha dado a ti un nombre que jamás ha dado a otro. Dios te conoce por todo lo que tú eres. Dios sabe todo de ti. Sabe lo que tú tienes, lo que no tienes, lo que te angustia y lo que te da paz y lo que te da felicidad. Y el buen pastor quiere dártelo. Por eso dije que Dios, cuando tú sabes y aprendes que Dios es tu pastor, Dios te hará descansar. Si tú no aprendes que Dios es tu pastor, jamás te hará descansar. El pastor sabe reconocer cada detalle mínimo a sus ovejas. Cuando requieren de mayor cuidado por alguna enfermedad o cuando están asustadas, ya que son muy sensibles las ovejas al exponerse al tiempo y el espacio. La oveja es un animal que en sí mismo tiene su bússola rota. Brújula. La oveja es un animal que en sí mismo tiene la brújula rota. Si tú dejas una oveja aquí, ella no sabe dónde se encuentra, no sabe dónde ir, no sabe qué decisión tomar sola. Ahora, si Dios nos llama a nosotros ovejas, ¿cómo es que nosotros lo sabemos todo? Nosotros hacemos hoy todo sin preguntar a Dios. Hoy tomamos decisiones sin hablar con el Padre. Hoy, hacemos cualquier cosa sin preguntar al pastor qué tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros nos creemos autosuficientes cuando Dios quiere que dependemos de Él, porque somos unas ovejas. Y eso es lo que dice aquí, que la oveja pierde
noción de tiempo y de espacio. Y cuando el pastor las conoce perfectamente y la ve asustada o está enferma, va y la cuida, la levanta en brazos y la lleva en el lugar donde puede curarla. Las ovejas no tienen buena visión, no pueden ver mucho más lejos, simplemente ven a algunos metros, 100, 200, 500 metros y no pueden ver más allá. Entonces necesitan que alguien las guíe. Así eres tú. Tú no puedes ver más allá de tu fe. Tú no puedes ver más allá si el pastor no te revela que tú puedes ver lo que Él te hace ver en el Espíritu. Por eso, en un camino, no saben qué hay más adelante. Lamentablemente, ellos no ven lo que hay más allá. Por eso necesitan que alguien les guíe. Es muy importante el no permitir a las ovejas descarriarse del rebaño, porque cuando andan por sí mismas quedan sin ninguna protección. Pues fíjate bien, la oveja es el animal más ¿cómo se le llama? La oveja, Dios creó los animales. A la oveja Dios no le ha dado ninguna arma para defenderse. No tiene dientes, no tiene veneno, no tiene colores con lo cual espanta, porque usted sabe que hay bichos que no tienen nada, pero tienen unos colores rojos que cuando viene el pajarito se espanta. Hay animales que tienen uña, hay animales que tienen pinches, hay animales que tienen fuerza. El canguro no tiene nada, pero Dios le dio unas uñas así, unas patas fuertes, que cuando te da una piña con las patas te rompe el dorso. Pero el animal oveja no tiene nada con qué defenderse. Es tonta, es... Discúlpame si lo ofendo, pero yo también soy oveja. Las ovejas son tontas, no saben caminar, son gordas, no son tanto cuando le sacas el coso de afuera, parecen flaquitas. Pero con dos palabras, las ovejas se descarrían fácil. ¿Por qué? Porque no saben a dónde ir y cuando se descarrían quedan sin ninguna protección. En tal condición, descarríanse porque no tienen sentido de la localidad. Y si se extravían, se les tiene que hacer regresar. Mateo 9, perdón, gracias. En Mateo 9, versículo 36, Jesús dijo: y al ver las multitudes, tuvo compasión Jesús de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí te das cuenta que cuando la oveja se descaría y se despierde porque no tiene pastor, ¿quién la pastorea? ¿Cuál es el estado de una oveja que se descarea? Desamparada, dispersa, cansada. Y entonces Jesús dice que las ovejas necesitan de su pastor. El pastor pone nombre a sus ovejas, observa todas las ovejas y les pone un nombre. Los conoce por medio de ciertas características individuales. Ahora, si tú eres negrito, dale gloria a Dios porque Dios te conoce por eso. Si tú eres gordito, dale gloria a Dios. Si tú eres tienes un carácter particular, dale gloria a Dios. Si tú eres musculoso, dale gloria a Dios. Si tú eres lindo, dale gloria a Dios. Si tú eres feo, dale gloria a Dios, porque Dios te conoce por tus características. Algunos nacen con dientes así, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios te conoce por estas características. Entonces, hay personas que creen que Dios no les ama porque por desgracia tienen ciertas cosas malas que el otro no tiene. No. Dios te ama y ama tus características. Por eso el buen pastor ama a ti así como eres. Y te ha dado un nombre y tienes una característica especial que Él ama. Algunos tienen nariz grande, no vayas al médico. A Dios le encanta tu nariz.
seguramente puedes notar algunos perfumes mucho más de lejos que otros. Esto indica la tierna afección que un pastor tiene para cada una de sus ovejas. El pastor es la guía de sus ovejas. El pastor de ovejas siempre tiene una guía para las ovejas, porque él sabe dónde tienen que ir, él conoce el territorio, él conoce dónde hay pasto. Fíjate aquí que dice Salmo 23, que Dios te guía donde hay fresco pasto. Entonces Dios sabe dónde tú tienes que ir. Él sale delante de ellas para que puede guiarlas. Y cuando ha sacado fuera las ovejas, va delante de ellas para protegerlas de algún ataque por audacia de los animales feroces. Si el rebaño es grande y el pastor va delante, usa también un perro que puede ayudarles. Juan 10:4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas las siguen porque conocen su voz. Yo le quiero preguntar algo. Lo que yo le acabo de decir es una característica de un pastor de ovejas, de animales. Pero también la palabra de Dios en Juan 10, Jesús da una característica impresionante de que es un pastor, y Jesús dice que Él es el pastor. Pero mi pregunta es, ¿cuándo Jesús pastoreó? Si Él era carpintero. Jesús era carpintero, pero su padre era pastor. Y Jesús se sometió a su pastor, aunque era el padre, y sabe lo que significa tener un pastor, porque Jesús también en la tierra, cuando era hombre, era bajo su pastor. Por esta razón, en la Biblia, en Hebreos, dice que Jesús ahora es el sumo pastor de nuestras almas. Entonces, el pastor, como regla general, saca todas las ovejas y tiene que llevarles para que tengan un acceso de agua. Esta agua tiene que ser limpia, nunca estancada y nunca sucia. ¿Por qué? Porque esto le hace mal a las ovejas. Esto para el pastor quiere decir que Dios siempre tiene algo para usted, una palabra que jamás se estanca, una palabra que siempre se renueva. Cuando una oveja tiene un comportamiento diferente al resto del rebaño, escucha esto, es increíble. Una oveja que tiene un comportamiento diferente al resto del rebaño se aísla del grupo, no come, anda con la cabeza baja, camina lento, la nariz está seca y caliente, entonces la oveja está enferma. ¿Cuántos de nosotros nos aislamos por motivos cualquiera y empezamos a sufrir, y en vez de aislarnos, nosotros tendríamos que someternos al pastor, tendríamos que estar con nuestros hermanos, tendríamos que tener comunión, porque en la comunión y en el amor nosotros podemos edificarnos y fortificarnos y ayudarnos unos a los otros. Antes de que se presentan las enfermedades, el pastor previene. Si la oveja presenta una herida, la limpia y la desinfecta. Desparasita a todos los animales del rebaño. Significa que el pastor tiene un cuidado impresionante por sus ovejas, así como Dios tiene un cuidado impresionante por nosotros. A veces el pastor juega con sus ovejas, porque es aburrido ser pastor, porque las ovejas están por ahí. Entonces el pastor corre y las ovejas lo siguen. Y yo me permito que a veces Dios está jugando con nosotros. Y a veces Dios ve que nosotros somos un poquitito lentos, somos un poco tontitos, somos un poco engordados con nuestra mundana vida. Entonces Dios a veces juega con nosotros, se nos esconde y quiere que nosotros ayunemos y oremos, diciendo: a ver, ¿dónde Dios está? ¿Dónde Dios está?
Y cuando ya no damos más, Señor, ya me abandonaste. Y el Señor se para y dice, aquí estoy, hijo, no te preocupes. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos llorado? Dios me abandonó, no me contesta, y Dios me enfermó, o porque Satanás me enfermó y Dios no me sana, y por qué tengo problemas económicos, por qué me pasa esto y el otro. Lloramos, y Dios simplemente se han escondido por un poco para hacerte orar, para hacerte ayunar, para hacerte buscar. Está jugando contigo. Tómalo como un juego. La vara del pastor. Esta es semejante a una macana de un gendarme, a menudo que se usan de madera de encino teniendo una bola en el extremo. En esa bola algunas veces se hinchan clavos para hacer como una mejor arma. Esa es muy útil para la protección del pastor de los animales y proteger las ovejas. Ningún pastor jamás irá sin esta vara. ¿Por qué? Porque esa vara permite a proteger los animales, a proteger las ovejas de los animales. Dios hoy ha decretado que te dará consuelo y protección por todo lo que viene contra ti del infierno, porque Satanás tiene planes para destruirte, pero Dios tiene planes mejores para ti. Y todo lo que está emperrado contra ti, por decir, del infierno, Dios está ahí con la vara para protegerte. El cayado del pastor es una vara cerca de 2 metros de largo y algunas veces, pero no siempre, tiene un gancho en extremo. Este cayado es un instrumento especial y útil para manejar las ovejas a dónde ir. Las ondas también es lo mismo. Las ondas del pastor son 2 cositas de tipo 2 cuerdas con una parte de abajo donde se pone una piedra. El pastor usa el cayado y la onda para proteger sus ovejas, pero también para guiarlas. Muchas veces cuando la oveja está allí, el pastor con el cayado la golpea o golpea el piso y la oveja ya está por descarriarse y se mete en el carril correcto. Pero si la oveja se fue mucho para allá, el pastor agarra una piedra y tira una piedra, no sobre su oveja, sino cae al piso y la oveja se asusta y se mete en el redil. Entonces aquí en el Salmo 23, lo que nosotros hemos leído aquí, dice aquí: Él me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezás mesa delante de mí. Fíjate bien que el cayado y la vara, que son instrumentos para darte corrección, te inspiran aliento. ¿Cómo es posible que un instrumento que me va a dar un susto, o un instrumento que me puede golpear, me puede inspirar algo y me da aliento? Nosotros tenemos que entender cuál es el principio de Dios. El principio de Dios es protegernos y darnos descanso. Y cuando Él ve que tú estás yendo en un camino equivocado, Dios usa a veces medios que te espantan. Dios usa medios que te hacen despertar. Dios usa golpes, pero no sobre ti. Dios usa golpes como la onda que cae al piso, o con el cayado que golpea un poco, que quizá te duele al inicio, pero ha sido bueno para ti, para que tú puedas enderezarte. Por esta razón Dios, queriendo darte descanso, viendo cómo tu alma está gimiendo, porque tu alma está agobiada por diferentes motivos. Tu mente está sacudida con problemas, siempre estás pensando cómo pagar el alquiler, cómo pagar la renta, cómo pagar el auto, cómo pagar esto, cómo pagar el otro. Todo lo que está pasando, tu mente camina, ni siquiera descansa de noche. Tu alma es agobiada por todos los problemas y tú necesitas descanso. Y por causa de estos problemas, tú te estás descarriando y Dios tiene que venir. Y tiene que venir con su vara, con su cayado. Y a veces nosotros decimos, aún Dios está contra nosotros. No, jamás. Dios está contra ti. Dios lo usa simplemente porque está viendo que estás tomando un camino que te aleja de Él.
Solamente tienes que caminar en el camino correcto, porque la Biblia dice en Salmo 23, Él me guiará por senda de justicia. Y si esta senda tú estás encaminándote fuera, Dios tiene que guiarte en su camino, porque tú tienes que llegar a un lugar donde Dios tiene que darte un pasto fresco, un agua fresca, que tú puedes tomar y descansar. Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Y la flauta del pastor, por último, aunque le parezca mentira, David estaba tocando la flauta, pero cuando yo leí esto me asombré, porque la flauta no es para que el pastor se pueda regocijar con algunas músicas. La flauta, el sonido de la flauta funciona como un revigorizador para el alma de la oveja. Es increíble cómo a veces Dios también puede utilizar su forma para darnos vigor y para darnos fuerza a nuestra alma. El verdadero descanso, para terminar, está en la palabra de Dios, en el conocer a Dios por su palabra. Dice el Salmo 23:2 que Dios nos hará. Aquí hay una revelación que yo saqué. Dice de la Biblia en el versículo 2, Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces Dios nos hará descansar a nosotros solamente en delicados pastos. Lo que tú comes, eso te hará descansar. Lo voy a repetir. Lo que tú comes, de lo que tú te nutres, eso es lo que te hará descansar. Significa que la palabra de Dios que tú estás comiendo provocará, encenderá, creará en ti una fuerza, un espíritu de fe, con lo cual tú podrás descansar y tener reposo y fuerza cuando estás atravesando la valle de la sombra de la muerte. Porque dice la Biblia, tú me harás descansar en lugares deliciosos. Significa que Dios no tiene otra forma de hacerte descansar sino llenarte con su palabra. Entonces, si Dios quiere llenarte con su palabra, tú tienes que llenarte con su palabra. Por su palabra y su espíritu, tú tienes esta habilidad de descansar en Dios cuando todo va mal. Realmente es el Dios que te hace descansar con su propia palabra que está en ti. Esa fe y esa confianza que tú tienes en Dios te hacen descansar. Si tú hoy tienes un problema, pero dentro tuyo tienes fe y decís, yo tengo una confianza que esto va a pasar, entonces empiezas a estar en un estado inmediato de una completa paz y un completo descanso. Y la gente dice, tú estás loco. Y no, yo no estoy loco. Simplemente sé que Dios va a solucionar mi problema. Entonces esto significa que tu fe te hace descansar. Pero ¿de dónde viene tu fe? Porque tú te estás apoyando sobre lo que Dios ha dicho en su palabra. Estas son sus promesas para ti. La Biblia es el único medio que puede engendrar en ti esa fe que te puede dar este descanso. Así como tu cuerpo se puede relajar en un spa, así como tu cuerpo se puede tirar y relajar en una linda cama, así también tú tienes que tirarte hoy y relajarte en los brazos de tu Padre. Porque Dios está allí y su amor, su cuidado, su protección están a tu alcance. Si tú quieres, Él te puede abrazar, Él te puede dar lo que tu alma anhela. Y tu alma solo en Dios puede descansar. Tu mente solo en Dios puede descansar. Y aún tu cuerpo solo en Dios puede descansar. Amén.